En Michigan, una ayudante del sheriff se encuentra ahora en una celda de la cárcel tras mantener una relación impropia con un recluso. A estas alturas, es probable que hayas oído hablar de reclusos maltratados por sus guardias. Sorprendentemente, no son solo los guardias varones los responsables de los abusos. También hay mujeres en la mezcla. Sí, has oído bien. También hay mujeres implicadas en el maltrato a sus reclusos. En este vídeo te contaré las historias de funcionarias de prisiones que fueron sorprendidas con reclusos adolescentes. Gemma Cowperthwaite. La vida de Gemma Cowperthwaite ha dado un vuelco. No hace mucho estaba al otro lado de este bar como funcionaria de prisiones. Gemma Cowperthwaite, una joven de 26 años de Fort Gratiot, había dedicado su vida a servir y proteger como oficial correccional en la oficina del sheriff del condado de St. Clair. Era conocida como una agente ejemplar, respetada por sus compañeros y merecedora de la confianza de sus superiores. Pero nadie sabía que la vida de Gemma estaba a punto de dar un giro siniestro e inesperado. Claire, cuando el camino de Gemma se cruzó con el de un joven recluso. La reclusa, cuya identidad no se ha revelado, salía de la cárcel para trabajar cuando se encontró por primera vez con Gemma. Lo que empezó como una interacción aparentemente inocente, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Con el paso de los días, Gemma y la reclusa adolescente empezaron a conectar. La reclusa, que se sentía atraída por la autoridad y el encanto de Gemma, vio la oportunidad de manipular la situación a su favor. Empezó a buscar la atención de Gemma, a pedirle pequeños favores y a entablar conversaciones informales. Fuera de la cárcel, la relación de Gemma con la reclusa siguió creciendo. La reclusa, que tenía un permiso de trabajo diario, aprovechó la oportunidad para ponerse en contacto con Gemma. Intercambiaron números de teléfono y los límites entre lo profesional y lo personal empezaron a difuminarse. Según ella, le gusté y me preguntó si podíamos hablar fuera del centro cuando saliera. Al principio me negué, pero como sabía que tenía un permiso de trabajo, le di mi número de teléfono y le dije que podíamos hablar fuera de la cárcel si quería. Fue una falta de conducta, y yo lo sabía, pero nunca la obligué a nada. Gemma admite que era consciente de la infracción de conducta, pero afirma que nunca obligó a la reclusa a nada. Sin embargo, las tácticas de manipulación de la reclusa no habían hecho más que empezar. La reclusa empezó a pedirle favores más importantes, como que la llevara al trabajo e incluso que utilizara la casa de Gemma para ducharse durante la hora del almuerzo. Gemma, creyendo que actuaba por bondad, accedió a estas peticiones, ajena al peligroso camino que estaba pisando. Intentaba hacer lo que creía que era correcto a nivel personal, pero no a nivel profesional. Así que la llevé al trabajo y me preguntó si podía ducharse en mi casa durante la pausa para comer, así que se dio una ducha en la cárcel, a lo que accedí. Gemma insiste en que nunca hubo un aspecto sexual en su relación con la reclusa, aunque reconoce la naturaleza ilegal de su conexión. Sin embargo, las consecuencias de sus actos no tardarían en alcanzarla. La verdad sobre la relación de Gemma con el recluso adolescente salió a la luz durante una conferencia sobre la causa probable. La reclusa testificó sobre sus encuentros, tanto en la cárcel como en casa de Gemma. Las impactantes revelaciones resonaron en la oficina del sheriff del condado de St. Clair y en la comunidad en general. Según el sheriff, cualquier relación entre un funcionario y un recluso, aunque sea consentida, es un abuso extremo de poder. Los reclusos no pueden consentir de ninguna forma las relaciones con guardias, ayudantes del sheriff, funcionarios de prisiones o cualquiera que ocupe esos puestos de poder y autoridad. Estas personas ejercen un enorme poder sobre los reclusos. Permitir el consentimiento llevaría al caos total una vez en el trabajo. El sheriff Tim Donnellan, el hombre que contrató por primera vez a Gemma, hace hincapié en la gravedad de la situación. Subraya que aunque una relación parezca consentida, la dinámica de poder en juego la convierte en un abuso de poder. Las consecuencias para Gemma serían graves. Gemma Cowperthwaite se enfrentaba a graves cargos, entre ellos agresión sexual con intención de penetración, un delito grave de 10 años. Para evitar una pena de prisión potencialmente larga, Gemma tomó la difícil decisión de aceptar un acuerdo con la fiscalía. No podía soportar de 2 a 4 años de aislamiento en prisión, es decir, mi condena era de 10 meses, y no creía que pudiera convencer a 12 desconocidos al azar de que esto no había ocurrido. La decisión de Gemma de aceptar el acuerdo no fue una admisión de culpabilidad, sino más bien un movimiento estratégico para minimizar las posibles consecuencias. Mientras espera su sentencia, reflexiona sobre la confianza que traicionó y el impacto que sus acciones han tenido en su vida y en la de su víctima. Asumo toda la responsabilidad por haber cruzado la línea que separa lo profesional de lo personal.
No tengo ningún problema en admitir mi culpa. Sí tengo problemas en decir que traicioné la confianza de mi víctima, solo porque fue ella quien me buscó. Fue ella quien acudió a mí. Fue ella quien me pidió ayuda. Gemma sostiene que fue manipulada por el recluso, que, en su opinión, nunca fue realmente una víctima, sino más bien un hábil estafador. El historial delictivo de la reclusa, que incluye múltiples condenas por fraude, plantea dudas sobre sus verdaderas intenciones. Estos reclusos son estafadores. Saben cómo manipular a los demás para conseguir lo que quieren. Es crucial que los guardias resistan la tentación de involucrarse con ellos. La historia de Gemma sirve de advertencia para todos los que trabajan en el sistema penitenciario. Mientras Gemma cumple su condena y se prepara para registrarse como delincuente sexual, tiene un mensaje para cualquiera que pueda encontrarse en una situación similar: huir. Las consecuencias de traspasar los límites profesionales y sucumbir a deseos prohibidos no valen el precio que hay que pagar. Melissa Goodwin fue un escándalo que sacudió el sistema penitenciario y dejó a la comunidad incrédula. Melissa Goodwin, una respetada funcionaria de prisiones, se vio envuelta en una red de amor prohibido con un recluso adolescente. A continuación, les mostraré los acontecimientos que condujeron a la escandalosa condena de Goodwin y las consecuencias que tuvo que afrontar por sus actos. Melissa Goodwin, una funcionaria de prisiones conocida por su dedicación y profesionalidad, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de dar un giro hacia lo peor. Todo empezó cuando le asignaron trabajar estrechamente con una reclusa adolescente, cuyo nombre no podemos revelar por motivos legales. Lo que empezó como una relación profesional pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. A medida que Melissa pasaba más tiempo con el joven recluso, empezó a formarse una conexión prohibida. Sus interacciones fueron más allá de los límites de la profesionalidad y un romance secreto floreció entre los muros de la prisión. Se intercambiaron cartas de amor y se compartieron mensajes inapropiados, todo ello oculto a las miradas indiscretas de sus compañeros. Pero, como ocurre con cualquier escándalo, los secretos acaban saliendo a la luz. Fue durante una inspección rutinaria cuando se descubrió la verdad. Las autoridades penitenciarias se toparon con pruebas de la relación ilícita que repercutieron en toda la institución. Las consecuencias para Melissa Goodwin fueron graves. En 2021 fue condenada por mantener una relación con un recluso adolescente, un delito que sacudió los cimientos de la confianza dentro del sistema penitenciario. El tribunal la condenó a una orden correccional comunitaria y a realizar servicios a la comunidad, lo que marcó el comienzo de un largo camino hacia la redención. Este escándalo no solo empañó la reputación de Melissa, sino que también tuvo un profundo impacto en su salud mental. Se enfrentó al escrutinio público y recibió insultos por todas partes, lo que la dejó emocionalmente maltrecha y vulnerable. Pero la historia no acaba ahí. La relación de Melissa con el recluso adolescente no fue su única aventura ilícita dentro de los muros de la prisión. También estuvo enredada con otra ex reclusa, cuyo nombre no revelaremos por ahora. Sin embargo, esta relación dio un giro violento y desembocó en un altercado que puso aún más de manifiesto la peligrosidad de las acciones de Melissa. A medida que profundizamos en esta espeluznante historia, debemos enfrentarnos a la incómoda verdad de que la corrupción y los abusos pueden infiltrarse incluso en las instituciones más seguras. La historia de Melissa Goodwin nos recuerda con crudeza que quienes ocupan puestos de autoridad pueden sucumbir a la tentación y tomar decisiones con consecuencias de largo alcance. Tras su condena, Melissa Goodwin experimentó una importante transformación, tanto física como emocional. Decidida a reconstruir su vida y encontrar la redención, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Se rebautizó a sí misma como influencer feminista, utilizando su plataforma para defender los derechos de la mujer y compartir su viaje personal de redención. Trató de convertir sus errores pasados en lecciones para los demás, con la esperanza de evitar que se produjeran escándalos similares en el futuro. Sin embargo, las cicatrices de sus acciones pasadas aún perduran, tanto física como emocionalmente. Melissa se sinceró sobre el impacto negativo que sus acciones tuvieron en su salud mental, revelando el daño que le causaron. El abuso que recibió del público y el peso de la culpa pesaban mucho sobre sus hombros. La transformación que sufrió Melissa no fue solo externa. Tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y al dolor que había causado a otros. Fue un viaje de autorreflexión y autoperdón, en el que se enfrentó a los errores de su pasado y trató de enmendarlos. El impacto en la vida personal de Melissa también fue profundo. Sus relaciones se deterioraron y tuvo que enfrentarse a juicios y críticas de sus allegados. Las consecuencias de sus acciones la llevaron a un altercado con otra ex reclusa, que puso fin a su relación.
No se pueden subestimar los efectos en la salud mental de Melissa. Los abusos que recibió, tanto en línea como fuera de ella, afectaron gravemente a su bienestar emocional. Se encontró luchando contra sentimientos de culpa, vergüenza y aislamiento, esforzándose por encontrar su lugar en una sociedad que le había dado la espalda. Es crucial recordar que la historia de Melissa Goodwin no es un incidente aislado. Sirve para recordar con crudeza las posibles consecuencias de la corrupción y los abusos en el sistema penitenciario. Plantea cuestiones importantes sobre las salvaguardias existentes para evitar que se produzcan este tipo de relaciones y sobre los sistemas de apoyo disponibles para quienes se ven atrapados en estas situaciones. Emery Waller, una funcionaria del correccional de menores, ha sido detenida acusada de mantener una relación sexual con un preso en libertad condicional, y cuando fue confrontada con las acusaciones, el documento judicial dice que en realidad trató de comunicarse con la presunta víctima con su Apple Watch para advertirle de lo que se avecinaba. Era un día aparentemente normal en el Departamento de Correccionales Juveniles de Arizona, hasta que un funcionario de correccionales juveniles se topó con un escándalo que enviaría ondas de choque a través de todo el sistema. Pocos sabían que estaban a punto de descubrir una relación prohibida que mancharía la reputación de uno de los suyos. Todo empezó cuando este diligente funcionario, cuya identidad permanece en el anonimato, se percató de algo inusual. Se tropezaron con una serie de mensajes de Snapchat que no solo eran sexualmente explícitos, sino que también indicaban una profunda conexión entre la oficial Emery Waller y un ex recluso de 18 años. La agente quedó sorprendida por la naturaleza sexualmente inapropiada de los mensajes y la clara indicación de que se había desarrollado una relación entre Waller y la ex reclusa. Consciente de la gravedad de la situación, no tardó en informar de sus averiguaciones a las autoridades superiores. Las pruebas eran innegables. Las fotografías de los mensajes de Snapchat pintaban un cuadro vívido de la relación ilícita que se había desarrollado entre Waller y el joven. La comunicación no solo era explícita, sino que también sugería una profunda conexión emocional entre ambos. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Según la ley de Arizona, es ilegal que cualquier persona empleada por el Departamento de Correccionales de Menores participe en cualquier acto sexual con un delincuente bajo su supervisión. Las implicaciones de este descubrimiento fueron asombrosas. Decididos a reunir más pruebas, se llevó a cabo un registro de la libertad condicional en la habitación del ex recluso. Lo que encontraron fue espeluznante. Se descubrieron fotos y vídeos de Emery Waller desnuda en el teléfono móvil del joven, lo que constituía una prueba innegable de su relación ilícita. Ante las pruebas, Emery Waller no pudo seguir negando su implicación. Durante la investigación, admitió ante un investigador que, efectivamente, había mantenido relaciones sexuales con el ex recluso, lo que consolidó aún más la escandalosa verdad que se esconde tras este escándalo. El descubrimiento inicial de esta relación inapropiada entre Emery Waller y el ex recluso de 18 años sorprendió a todos en el Departamento Correccional de Menores de Arizona. Pero esto fue solo el principio de un escándalo que tendría consecuencias de largo alcance. Cuando salió a la luz la verdad sobre la relación ilícita entre Emery Waller y el ex recluso, el engranaje de la justicia empezó a girar. Las consecuencias de sus actos estaban a punto de alcanzarla de una forma que nunca hubiera imaginado. Emery Waller, que en su día fue una funcionaria de confianza del Departamento Correccional de Menores de Arizona, fue detenida como sospechosa de conducta sexual ilícita. Los cargos que se le imputaban eran graves, reflejo de la gravedad de sus actos. En el transcurso de la investigación se hizo otro descubrimiento espeluznante. Se descubrió que Waller había llevado a la entrevista un Apple Watch de contrabando. Esta revelación añadió otra capa de complejidad a un caso ya de por sí escandaloso. Con el aumento de las pruebas contra Waller, la Fiscalía del Condado de Maricopa intervino para tomar decisiones sobre la acusación. El peso de su decisión determinaría las consecuencias legales a las que se enfrentaría Waller por sus acciones. Los cargos presentados contra Emery Waller incluían conducta sexual ilegal, contrabando en un centro de menores y manipulación de pruebas físicas. Cada cargo tenía su propio peso, reflejando la gravedad de sus delitos. Las consecuencias de las acciones de Waller trascendieron el ámbito jurídico. Su detención y los escandalosos detalles de su aventura con el ex recluso provocaron su despido inmediato del Departamento de Correccionales de Menores de Arizona. Una carrera prometedora y llena de responsabilidad se vio empañada para siempre. La detención y los cargos a los que se enfrentaba Emery Waller
marcaron un punto de inflexión en este escandaloso asunto. Pero la historia no acaba aquí. El escándalo de Imari Waller ha dejado un impacto duradero en el Departamento Correccional de Menores de Arizona y en la comunidad en general. El escandaloso descubrimiento de su relación inapropiada con un antiguo recluso, seguido de su detención y los cargos subsiguientes, ha planteado importantes cuestiones sobre la integridad del sistema y la seguridad de las personas a su cargo. Este escándalo nos recuerda con crudeza que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley no son inmunes a la tentación ni a las fechorías. Pone de relieve la necesidad de medidas estrictas y de una vigilancia constante para garantizar el bienestar y la protección de las personas vulnerables dentro del sistema correccional de menores. Las acciones de Imari Waller han tenido consecuencias de gran alcance. Su detención y despido del departamento no solo han puesto fin a su carrera, sino que también han hecho añicos la confianza que habían depositado en ella sus compañeros y la comunidad. Los cargos legales a los que se enfrenta nos recuerdan que nadie está por encima de la ley, independientemente de su cargo o autoridad. Jordan Traynor. A continuación, un escándalo que le dejará sin palabras. En una pequeña ciudad, un espeluznante incidente en el que están implicados una agente de policía y un recluso adolescente ha conmocionado a toda la comunidad. Prepárate para conocer los asombrosos detalles del escándalo de Jordan Traynor. Todo empezó de forma inocente, con Jordan Traynor, una respetada agente de policía conocida por su dedicación al cuerpo. Pero detrás de su placa se escondía un oscuro secreto. Jordan había entablado una relación inapropiada con un recluso adolescente, cuya identidad no podemos revelar por motivos legales. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que Jordan había estado intercambiando mensajes de texto explícitos e incluso enviando fotos suyas desnuda a la joven reclusa. La escandalosa naturaleza de su relación bastó para dejar boquiabierto a cualquiera. Jordan Traynor, una respetada agente de policía conocida por su dedicación al cuerpo, parecía un miembro honrado de la comunidad, pero nadie sabía que detrás de su placa se escondía un oscuro secreto. Todo empezó cuando un compañero se topó con una serie de mensajes de texto explícitos en el teléfono de una reclusa adolescente, cuya identidad no podemos revelar por motivos legales. El impactante descubrimiento inquietó al departamento de policía y a toda la comunidad. ¿Cómo alguien que había jurado proteger y servir podía tener un comportamiento tan inapropiado? Los mensajes revelaban una inquietante relación entre Jordan Traynor y el joven recluso, que iba mucho más allá de los límites de la profesionalidad. Cuando la noticia del escándalo corrió como la pólvora, los padres de la comunidad se indignaron y temieron por la seguridad de sus hijos. ¿Cómo podían confiar en las mismas personas que se suponía debían velar por la seguridad de su comunidad? La comunidad exigió respuestas y justicia para la víctima al tiempo que se iniciaba la investigación sobre las acciones de Jordan Traynor. La investigación fue rápida y exhaustiva, y se examinaron meticulosamente todas las pruebas. Se reveló que Jordan había utilizado su posición de autoridad para manipular a la vulnerable reclusa adolescente. Se había aprovechado de su confianza y había explotado la dinámica de poder entre ellas. El escandaloso abuso de poder hizo que todo el mundo se cuestionara la integridad del cuerpo de policía. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más pruebas. Se descubrió que Jordan había estado intercambiando mensajes de texto explícitos con el joven recluso durante un largo periodo de tiempo. Los mensajes estaban llenos de contenido gráfico, revelando la naturaleza perturbadora de su relación. Pero las espeluznantes revelaciones no acabaron ahí. Se descubrió que Jordan había ido aún más lejos, enviando fotos suyas desnuda a la reclusa adolescente. Las imágenes explícitas constituían una clara violación de sus deberes profesionales y un abuso de confianza inimaginable. El escándalo no solo empañó la reputación de Jordan Traynor, sino que proyectó una oscura sombra sobre todo el departamento de policía. La comunidad se cuestionó la integridad de quienes debían protegerla. ¿Cómo pudo producirse semejante abuso de confianza en sus propias filas? Jordan Traynor fue suspendida inmediatamente de sus funciones a la espera de una investigación. Las consecuencias legales de sus actos fueron graves. Se la acusó de mala conducta, abuso de poder y explotación. El escándalo quedaría grabado para siempre en la historia de la ciudad, como un recordatorio del lado oscuro que puede esconderse tras una placa. A medida que se desarrollaba el juicio, los espeluznantes detalles de las acciones de Jordan quedaron a la vista de todos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras la comunidad esperaba el veredicto que determinaría el destino de la agente caída en desgracia.
Finalmente, 3 semanas de deliberaciones, el jurado llegó a una decisión unánime. Jordan Trainor fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a una larga pena de prisión. La comunidad respiró aliviada, sabiendo que se había hecho justicia. El escándalo que rodea a Jordan Trainor es un duro recordatorio de que incluso quienes ocupan puestos de autoridad pueden sucumbir a la tentación y abusar de su poder. Es un cuento con moraleja que pone de relieve la importancia de mantener los más altos niveles de integridad en el seno de las fuerzas del orden. El escándalo ha dejado un impacto duradero en el departamento de policía. La confianza de la comunidad en las fuerzas del orden había quedado rota, y reconstruir esa confianza sería un proceso largo y arduo. El departamento puso en marcha nuevos protocolos y cursos de formación para garantizar que no volviera a producirse un abuso de confianza semejante. Para la víctima, las secuelas del escándalo fueron un viaje hacia la curación y la recuperación. El trauma infligido por las acciones de Jordan Trainor dejaría cicatrices que quizá nunca se curen del todo. Pero con el apoyo de la familia, los amigos y la comunidad, la víctima inició el proceso de reconstruir su vida. Jordan Trainor, ahora delincuente convicta, se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Fue condenada a una larga pena de prisión, lo que garantizaba que tendría que rendir cuentas por el dolor y el sufrimiento que había causado. La comunidad vio en su condena un paso hacia el cierre, un paso hacia la superación del escándalo que había sacudido su ciudad. Las secuelas del escándalo de Jordan Trainor sirvieron de llamada de atención para toda la comunidad. Puso de relieve la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas, incluso en el seno de las fuerzas del orden. El escándalo suscitó un debate sobre la necesidad de una normativa y una supervisión más estrictas para evitar abusos de poder de este tipo en el futuro. Cuando el polvo se asentó, la comunidad inició el proceso de recuperación y reconstrucción. Se unieron, decididos a seguir adelante y a crear un entorno más seguro y de mayor confianza para todos. El escándalo había dejado cicatrices, pero también había servido de catalizador para el cambio. El escándalo de Jordan Trainor quedará grabado para siempre en la historia de la ciudad, como un recordatorio del lado oscuro que puede esconderse tras una placa. Pero también sirve para recordar la resistencia y la fuerza de una comunidad que se niega a dejar que las acciones de una persona la definan. Tory Landmesser. Por último, nos adentramos en un escándalo que ha sacudido el sistema penitenciario y ha dejado al público con la boca abierta. Prepárese para conocer la increíble historia de Tory Landmesser, una antigua guardia de prisiones que fue sorprendida manteniendo una relación prohibida con un recluso adolescente. Landmesser, a la que en su día se confió la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad, cruzó la línea y mantuvo una relación que ha conmocionado al país. Tory René Landmesser, un nombre que antaño se asociaba a la autoridad y la seguridad, se encuentra ahora en el centro de un escándalo sencillamente escandaloso. Pero antes de ahondar en los detalles de este escandaloso asunto, demos un paso atrás y comprendamos los antecedentes que condujeron a esta inimaginable situación. Tory Landmesser llevaba varios años trabajando como guardia de prisiones en el correccional de menores del condado de McLennan, en Texas. El centro, que albergaba a reclusos adultos y menores, contaba con protocolos estrictos para impedir cualquier relación inapropiada entre el personal y los reclusos. Sin embargo, como sabemos, a veces se infringen las normas y se traspasan los límites. Fue durante una inspección rutinaria de las instalaciones cuando surgieron sospechas sobre la conducta de Landmesser. Otro miembro del personal observó un comportamiento inusual entre Landmesser y un recluso en particular, cuya identidad no podemos revelar por motivos legales. Este miembro del personal comunicó inmediatamente su preocupación a la dirección del centro, lo que desencadenó una investigación exhaustiva del asunto. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron detalles espeluznantes sobre la relación entre Landmesser y el recluso adolescente. Al parecer, Landmesser había desarrollado un estrecho vínculo con el recluso de 19 años, que cumplía condena por el robo de un coche. El joven de 19 años fue detenido en Houston por robo de coches. Durante su estancia en prisión, mantuvo una relación sentimental con Langdon Messer. Tras obtener la libertad bajo fianza, mantuvo el contacto con Messer y entabló una relación sexual. Posteriormente, la familia del joven denunció a Messer a las autoridades. Según el Waco Tribune Herald, el adolescente permitió voluntariamente a la policía acceder a su historial de chat con Messer, en el que ambos expresaban su amor mutuo y su deseo de casarse. Durante el interrogatorio policial,
Las autoridades esperaban que el adolescente negara la relación con Messer. Sin embargo, Messer admitió voluntariamente la relación inapropiada. Reveló que poco después de la liberación del joven, ella visitó su residencia en Houston y tuvo un encuentro sexual con él. Este escándalo ha conmocionado al sistema penitenciario y a la comunidad en general. Plantea serias dudas sobre la seguridad de nuestras prisiones, así como sobre las medidas adoptadas para prevenir este tipo de conductas indebidas. El incidente ha desatado una protesta pública que exige normas más estrictas y una mayor supervisión para garantizar el bienestar de los reclusos y la integridad del sistema penitenciario. Mientras seguimos descubriendo los espeluznantes detalles de este escándalo, debemos recordar que no se trata de un incidente aislado. Sirve como un duro recordatorio de la importancia de mantener la profesionalidad y la integridad dentro del sistema penitenciario. La seguridad y el bienestar de los reclusos deben ser siempre la máxima prioridad, y cualquier abuso de confianza por parte de los funcionarios debe tratarse con rapidez y severidad. Al difundirse la noticia de la relación ilícita de Tori Landmesser con la reclusa adolescente, la opinión pública se indignó y exigió justicia y responsabilidades. Las consecuencias legales de las acciones de Landmesser no se hicieron esperar. Landmesser fue suspendida inmediatamente de sus funciones a la espera de nuevas medidas disciplinarias. El caso fue denunciado a las autoridades locales, que iniciaron su propia investigación sobre el asunto. Se espera que Landmesser se enfrente a cargos penales por mantener relaciones sexuales con un menor, un delito grave que conlleva importantes penas. Si es declarada culpable, Landmesser podría enfrentarse a penas de prisión y a la pérdida de su licencia profesional. La severidad de los cargos refleja la gravedad de sus acciones y sirve de advertencia a otros que puedan verse tentados a abusar de sus posiciones de autoridad dentro del sistema penitenciario. El escándalo que rodea a Landmesser también ha planteado importantes cuestiones sobre la eficacia de las medidas vigentes para prevenir este tipo de conductas indebidas en los centros penitenciarios. ¿Cómo pudo Landmesser mantener una relación con una reclusa adolescente sin ser detectado durante un largo periodo de tiempo? El incidente ha desencadenado una protesta pública que exige normas más estrictas, una mayor supervisión y una mejor formación del personal penitenciario. La seguridad y el bienestar de los reclusos deben ser siempre la máxima prioridad, y cualquier abuso de confianza por parte de los funcionarios debe resolverse con medidas rápidas y decisivas. El correccional de menores del condado de McLennan, donde trabajaba Landmesser, ha tomado medidas para resolver estos problemas. Han puesto en marcha programas de formación adicionales para los miembros del personal con el fin de concienciarlos sobre los límites y las responsabilidades éticas que tienen cuando interactúan con los reclusos. El centro también ha reforzado sus mecanismos de denuncia para animar al personal a denunciar cualquier sospecha de conducta indebida. Sin embargo, las implicaciones de este escándalo van más allá de un único centro. Pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema penitenciario en su conjunto. La confianza del público en el sistema se ha visto afectada y deben tomarse medidas para restablecerla. El escándalo de Landmesser sirve de llamada de atención a los responsables políticos, instándoles a reevaluar los protocolos y salvaguardias existentes para evitar relaciones inadecuadas entre el personal y los reclusos. Es esencial crear un entorno en el que este tipo de conductas indebidas no solo se desalienten, sino que se prevengan activamente. Además, este escándalo pone de relieve la vulnerabilidad de los reclusos, especialmente de los jóvenes e impresionables, que pueden ser más susceptibles a la manipulación y el abuso por parte de quienes ocupan puestos de poder. El sistema penitenciario debe proporcionar apoyo y protección adecuados a todos los reclusos, garantizando su seguridad y bienestar mientras cumplen sus condenas. Las consecuencias de las acciones de Tori Landmesser van mucho más allá de su propia vida. Han desencadenado un debate nacional sobre la necesidad de reformar el sistema penitenciario, impulsando a los responsables políticos, a los defensores de los derechos humanos y a la opinión pública a exigir cambios. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado y quieres ver más, haz clic en la pantalla.